Hola, buenos días. Soy Magnus Sempiternus Phoenix de Astropsicología. Listo para la meditación del jueves aquí en el Parque Rufino Tamayo. El día de hoy no tenía un tema preparado para la meditación. Solamente venía pensando, después de unos sueños muy extraños en la mañana, venía pensando en cómo se traducen los ciclos inconscientes individuales, todos los traumas que hay en la vida de una persona y que se instalan en nuestro inconsciente, cómo se traducen a las instituciones que creamos, a la familia que creamos, a casi a los proyectos que tenemos y todo lo que construimos. Eh, si nos vamos a la física cuántica, eso parece como si fuera un- un- una semilla que contiene toda la información que está dentro de mí y se empieza a desarrollar en mis proyectos. Aquí hay a veces algunos problemas en el parque con la conexión. Estoy pensando en cambiar de lugar precisamente por eso. Entonces probablemente la próxima sesión de meditación vaya a ser en otro lugar. Entonces, como estaba diciendo, eh, la historia de conflictos o de patrones inconscientes o conscientes que tenemos se refleja en las cosas que hacemos, en los grupos que formamos, en las instituciones que creamos. Y, pues, por ejemplo, en México es un muy buen ejemplo donde el 98% de las empresas son empresas familiares. ¿Y eso qué significa? Eso significa que las empresas son poseídas en sus acciones generalmente por una familia o unas cuantas familias. Eso es muy importante para el desarrollo de la gente que forma parte de esa empresa porque toman o forman parte del patrón familiar psicológico. Entonces el patrón familiar psicológico llega a dominar toda la dinámica de la empresa, llega a dominar la dinámica de la estructura de poder, la estructura de recompensas. Ahí se ve si la familia está basada en la competencia o en la cooperación, en las recompensas justas o en el trabajo excesivo de sus miembros para que se enriquezca la familia, pero sin enriquecer a los miembros individualmente. Entonces, estaba platicando con una amiga el otro día como en la historia del siglo XX, por ejemplo, tenemos un caso muy claro del siglo XIX y siglo XX de cómo la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial todas vienen del contexto de peleas familiares en la política internacional, donde está la reina de Inglaterra, la reina Victoria, y ella pues es la matriarca de Europa en su tiempo y tiene relaciones ya sea, digamos, bueno, relaciones familiares con todos los demás monarcas de Europa, ¿no? Entonces, se empieza a ver que, por ejemplo, son primos todos los reyes de Europa, que, por ejemplo, la cuestión de la lucha de poder es también en su origen, en su profundidad inconsciente, es una lucha para obtener la atención y el reconocimiento de la matriarca, ¿verdad? Entonces, y por resarcir las injusticias que se sienten en cuanto a la atención que puedan tener, o digamos los beneficios que pueda tener cada país o cada reino.
Por ejemplo, podemos ver que el Kaiser Guillermo, el rey, digamos, de Alemania, cuando se funda Alemania, pues tenía unos defectos físicos muy notables, muy notorios. Tenía un brazo, como le decían, marchitado. Y pues esa deficiencia física lo hace ser muchísimo más duro y mucho más estricto de lo que sería normalmente. ¿Para qué? Para poder sobrevivir en ese ambiente competitivo con un defecto físico tan notorio. O sea, cómo se podía tener un líder militar en esa época con un brazo marchitado, que no pudiera montar a caballo bien, que no pudiera sostener un arma y disparar. O sea, era completamente, completamente difícil, dificultada su posición, y se transforma en una situación en la que tiene que sobrecompensar. Y ese es el tipo de dinámicas que se dan en el inconsciente cuando tenemos carencias físicas, emocionales, psicológicas y hasta espirituales, económicas, etcétera. Se demuestra eso, se nota en la forma en que se estructura nuestra mente. Tenemos que sobrevivir aún con nuestras carencias o con nuestros defectos, por lo que entonces compensamos, generamos mecanismos de defensa adicionales, hacemos algo extra para poder sentir que valemos lo mismo, que somos iguales a las demás personas en nuestra familia. Entonces siempre ahí está la competencia por el amor de mamá y papá, y dos, la competencia entre los hermanos y hermanas por la atención y el amor de mamá y papá. Eso define nuestro futuro de una forma muy interesante que se puede notar en la carta astral y en cualquier terapia, psicoanálisis o de cualquier tipo. Se notan esos mecanismos de defensa. Estaba viendo en la carta astral de una empresa, de un paciente, de un cliente, cómo sus características personales psicológicas se traducen a la empresa, y la forma en que los conflictos que tiene uno le limitan, y hay ciclos en la vida donde tenemos que enfrentarnos a estos conflictos porque se hacen patentes, o sea, se vienen a notarse, ¿sí? De la misma forma afectaba a la empresa, de la misma forma afectaba todo el éxito de su empresa. Entonces, me parecía al principio tal vez extraño cómo la cuestión en las empresas, cuando les hago su carta natal, no es en sentido alguno técnica. Los problemas muchas veces no son técnicos, sino son humanos. Yo cuando era consultor de empresas, sí, porque antes también era consultor, pero sin la astrología, y ahora estoy teniendo un inicio en aplicar la astrología a la consultoría en empresas y gobierno. Podría ver cómo todos los problemas de la empresa surgen de la dinámica psicológica de los dueños. Ahora estoy viendo cómo la carta astral del dueño es muy similar a la carta astral de la empresa, de cómo la carta astral de una parte del gobierno es muy similar a la carta astral de la persona que fundó esa parte del gobierno. Y luego cómo me preguntan, es que si entonces llega otra persona y se relaciona con esta empresa, como por ejemplo un nuevo CEO, un nuevo director, un nuevo presidente, un nuevo dueño, ¿cambia todo? Pues en realidad lo que cambia es la relación entre el dueño y la energía, porque ya no es su energía, es como si fuera adoptar un hijo. Entonces, ¿cómo te vas a llevar con un hijo distinto al propio? Pues de una forma muy distinta, muy particular. La mezcla de energías es como decían, la alquimia de las relaciones es como mezclar dos químicos y ver que reaccionan.
Entonces, tú no puedes agarrar dos químicos y tener una reacción y luego agarrar dos químicos completamente distintos y esperar la misma reacción. Siempre hay algo distinto. Entonces, todos estos patrones de conciencia o inconsciencia que tenemos porque me incluyo, y igual los problemas que hay en mí se encuentran en mi práctica psicoastrológica o astropsicológica. Y cuando resuelvo en mí, se resuelve en mi negocio, ¿verdad? Llevamos estos patrones de conciencia o inconsciencia a todo lo que hacemos. Entonces, cuando se da una solución, cuando encontramos una nueva forma de actuar, una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentir, porque la forma anterior ya no funciona, nos damos cuenta que todos los sistemas que están relacionados con nosotros cambian también. Parece mágico el cambio, pero no es ninguna magia, ya que se entiende, es muy lógico. Es la estructura de pensamiento, consciente o inconsciente, de emoción, de motivaciones que tengo, se imprime en todo lo que hago, ¿sí? Es como el ADN de la persona se imprime en los hijos. Pero cuando se trata de proyectos, es como si no hubiera otra persona en el proceso. Entonces, es directamente una copia, ¿sí? Cuando una sola persona crea un proyecto, una empresa. Cuando son varias, pues es la energía combinada la que se aplica. Entonces, cuando estamos creando algo en el mundo, estamos creando una copia de nosotros mismos. Estamos creando una copia de nuestros problemas, una copia de nuestras virtudes o nuestros defectos. Estamos creando una copia de todas las batallas que tenemos y el estado de solución o de problemáticas no resueltas que tenemos. Estaba viendo ayer un documental sobre la epigenética, que por fin está llegando a, digamos, a reconocerse como pues la verdadera parte más importante de la genética. Hablaban de cómo el 98% del ADN se pensaba ADN basura cuando se descubrió el ADN. Y pensé, qué interesante que es tan similar a el inconsciente. Cuando dices es que el 99% de la mente es inconsciente. ¿Sí? El 99% de la mente es inconsciente y solamente el 0.01% es consciente. Entonces decían, no, pues el ADN que sirve para construir cuerpos, pues es solamente el 2%. ¿Sí? Entonces cuando descubrieron la estructura del ADN ahí por 1990 y tantos, donde se hizo el proyecto Genoma Humano, empiezan a ver que la mayoría de los genes que están viendo ahí, pues parecen no servir para nada. Claro, ahí tenían un entendimiento muy primigenio, muy incipiente de la genética, entonces estaban descubriendo apenas lo que era. Pero ahora, con 20 años de investigación más, nos damos cuenta, y esto yo lo empecé a ver en facultad de psicología cuando estaba estudiando, bueno, por mi cuenta, ¿verdad? Porque tenía el hábito de acceder a las investigaciones más nuevas y veía cómo la epigenética es toda una capa como de un inconsciente genético, ¿sí? Si la genética cambia, ¿sí? Por las adaptaciones y la gente que sobrevive o las especies que sobreviven por ser más adecuadas al medio ambiente en el que viven, la epigenética es una evolución no darwiniana, donde no es la selección del más apto, es una evolución lamarckiana. Y eran las dos teorías en competencia sobre la evolución. La teoría de Darwin y la teoría de Lamarck. La teoría de Darwin decía, se heredan aquellas características que te permiten sobrevivir en el medio ambiente y sobrevive el más apto. Sí, es la teoría de la evolución por la supervivencia, el más apto.
Pero Lamarck decía no, es que también él decía que únicamente, pero su teoría era que las características que se heredan son aquellas que se utilizan. Por ejemplo, tenía una teoría donde la jirafa tenía un cuello largo porque tenía que estirarse eh, cada vez más para alcanzar las hojas de los árboles más altos, y que el hecho de que sus ancestros se tuvieran que estirar el cuello cada vez más implicaba que iba a evolucionar cada vez con un cuello más largo. En ese momento se pensó como algo bastante absurdo, y hasta hace 10 años que se descubre ya más a profundidad la epigenética. Entonces se da cuenta la ciencia de que tenía razón Lamarck también. No es uno u otro, sino los dos. Tanto Darwin como Lamarck tenían razón. Entonces, no es solamente aquello que nos permite sobrevivir lo que heredamos, lo que le heredamos a nuestros hijos, a nuestros proyectos, o genéticamente hablando a nuestros descendientes, y energéticamente hablando a todo lo que tiene que ver con nuestra creación, sino que también les heredamos todos los problemas, todos los malos hábitos. Por ejemplo, en el programa ponían el caso de un pueblo en, creo que eran Países Bajos o Holanda o algo por el estilo, donde la gente generalmente se moría muy pronto de enfermedades cardiovasculares, les daban ataques cardíacos a edades muy, muy jóvenes. Y un genetista empezó a analizar que eran los hijos o las descendencias de gente que había tenido cosechas muy abundantes 200 años atrás. Entonces, cuando tenían una cosecha abundante y luego inmediatamente después tenían hijos, esos hijos tenían una proporción muchísimo más alta de ataques cardíacos. Entonces, el hecho de que comieran muchísimo más, los padres, estaba haciendo que que los nietos y tataranietos fueran muchísimo más propensos a los ataques cardíacos. Así se da igual con la obesidad, con el cáncer, y hay muchísimas relaciones ahí de hábitos personales que afectan a nuestra descendencia. Entonces, en cierto momento hablaban de que el ejercicio, el hacer ejercicio antes de tener un hijo, puede hacer que ese hijo sea muchísimo más saludable y que tenga una proporción de enfermedades mucho más baja, y que tenga una posibilidad de tener una genética mucho más sana. Pero no es la genética misma, sino la epigenética, es qué genes se activan o qué no. Y así es el inconsciente, es qué parte de nuestra mente se aplica en un momento dado y qué otra parte no. Es cómo nos quedamos con nuestros conflictos no resueltos del pasado. ¿Sí? Nos va afectando a todo lo que hacemos, desde nuestras, dicen aquí en los comentarios, qué aburrido. Bueno, aburrido puede ser, pero a mí me parece interesante. Para algunas personas puede parecer aburrido la conciencia, pero es el motivo por el cual estamos aquí en este planeta, para desarrollar la conciencia. Entonces, sí puede ser aburrido y no lo podemos heredar, ese sentimiento de aburrición, pero ese sentimiento de aburrición, ¿qué es en realidad? Solamente es el que no hemos podido resolver ciertos problemas y no vemos esperanza sobre cómo entender cierta parte del mundo. Pero siempre hay una forma de entender las cosas. Entonces, la meditación de hoy quiero enfocarla hacia la conciencia de cómo nuestra energía se transmite a todo lo que hacemos, de cómo nuestra energía se transforma a través de nuestra actividad en el mundo, a través de nuestra empresa, a través de nuestro arte, a través de nuestros hijos. A veces resuelven algo nuestros hijos que nos cambia a nosotros. A veces nosotros resolvemos algo que cambia a nuestros padres.
porque tenemos parte de su energía. Entonces, vamos a empezar la meditación como siempre, cerrando los ojos y empezando a respirar por la nariz. Aguantando la respiración 5 segundos después de inhalar. Y 5 segundos después de exhalar. Y así seguimos aguantando la respiración. 5 segundos después de inhalar. 5 segundos después de exhalar. Entonces, vamos a empezar a poner atención en las diferentes partes de nuestro cuerpo. Primero a poner atención en la punta de los dedos de los pies, en la planta del pie, en el empeine. Cada vez que cambiemos nuestro punto de atención, cada vez que ponemos atención en una parte del cuerpo, vamos a empezar a sentir ese cosquilleo, ese sentimiento de que se oxigena esa parte del cuerpo, y pasamos a la siguiente parte del cuerpo. Entonces nos enfocamos en nuestros tobillos, respirando, aguantando 5 segundos de entrada y 5 segundos de salida. Nos enfocamos en nuestros chamorros y en la espinilla, en las rodillas, en el resto de las piernas. En el trasero, en el glúteo, en la cadera. En la espalda baja y en el abdomen. Vamos a sentir que se está llenando nuestro cuerpo como si fuera una jarra de agua. Pero se está llenando de oxígeno, de energía. Pasamos nuestra atención al vientre, al estómago, al plexo solar, a la espalda media, al pecho, a la espalda alta. Sentimos cómo se llenan de energía nuestros tejidos. Pasamos la atención a los dedos de las manos, a la palma, al dorso de la mano, a las muñecas, a los antebrazos y a los codos. A los brazos, a los hombros, el cuello. Soltamos el cuello, podemos darle unas cuantas vueltas. A la mandíbula y a la cara, soltando todos los músculos. Y acabamos en la coronilla, la parte alta de la cabeza, sintiendo toda esa energía y pasando nuestra atención al centro de nuestra frente, justo aquí. Entonces, cerrados los ojos, dirigimos nuestra mirada hacia ese punto, con los ojos cerrados, como si pudiéramos ver a través de nuestros párpados. Y entonces vamos a sentir cómo se acumula ahí la energía.
Ahí se acumula la energía y entonces empezamos a sentir un cosquilleo, un hormigueo ahí en el centro de la frente, que es la parte del cerebro que regula todo el resto del cerebro, la parte más consciente, el lóbulo frontal. Entonces, vamos a imaginar nuestro cuerpo en un espacio en blanco, un espacio vacío. Vamos a imaginar cómo sentimos nuestra energía. Vamos a sentir nuestra línea base, nuestro estado natural. Cuando estamos descansando, cómo se siente nuestra conciencia, nuestro cuerpo, nuestra percepción del mundo. Entonces, con esa energía, vamos a ponerla en una paleta de pinturas. Cada una de esas pinturas, cada uno de esos colores, es como una parte de nuestra mente. Enfrente de nosotros tenemos un lienzo en blanco, una serie de brochas, una serie de herramientas para pintar un cuadro. Ese cuadro lo vamos a pintar con esas pinturas que representan nuestra energía, las diferentes partes de nuestra mente. Tal vez una pintura representa mi sol, otra es mi luna, otra es mi ascendente, la energía que tengo ahí. Tiene un color. Y con esa serie de pinturas voy a pintar un cuadro. ¿Qué voy a pintar? ¿Qué hay dentro de mí que pueda expresar, que pueda sacar al mundo externo, que pueda reflejar y mostrar a todos los demás? Lo que sea que vaya a pintar va a ser a través de lo que tengo ya dentro de mí. Entonces, todo lo que tengo adentro lo veo plasmado enfrente. ¿Y qué cuadro es el que se va haciendo? ¿Es un árbol, es un paisaje, es un edificio, es un retrato? Si es un retrato de mí, ¿qué estilo tiene? ¿Es puntillismo, es expresionismo, es abstracto, es realista? ¿Qué tipo de estilo, de técnica utilizo para plasmar mis características en ese lienzo, en el mundo? ¿Qué es lo que se ve? ¿Se ve belleza o se ve fealdad? ¿Se ve caos o se ve orden? ¿Son colores discrepantes o armoniosos? Entonces, antes de ver cuál es el resultado de ese cuadro, voy a sentir cuál es el probable resultado de ese cuadro. Cuando siento mis características, ¿qué es lo que siento? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que percibo? ¿Y qué es lo que no percibo? Tal vez hay una mancha en mi cara que no quiero plasmar en ese cuadro, un punto ciego, una parte de mi mente, de mi personalidad que no quiero ver, que es inconsciente. De esa misma forma se va a plasmar en el cuadro todo lo que veo en mí, todo lo que no veo en mí. Los colores van a reflejar la forma en que siento acerca de cada parte de mi cara, acerca de cada parte de ese cuadro que estoy pintando, ese autorretrato simbólico. Si quieres, puede no ser una cara, puede ser un símbolo, una imagen, pero ahí está todo lo que contengo. Y este cuadro
de repente empieza a transformarse. Se empieza a transformar y se convierte en una estructura de ADN, una cadena interminable de bases, de pares de bases que tienen la frecuencia de mi vida, que son la expresión de las características de mi cuerpo en esta vida. Y luego se transforma en una carta astral, en un sistema solar, en una configuración de vibraciones cuánticas presentes en el universo en el momento en que nací. En ese momento se transforma en una copia de mí. Puedo verme frente a un espejo. El espejo puede ser esa carta astral, puede ser ese cuadro, puede ser ese código de ADN con sus switches epigenéticos encendidos o apagados. Puede ser la historia de mi vida, desde lo que veo y desde lo que no veo. Al final del día, lo único que nos vamos a llevar al momento de morir va a ser nuestro nivel de conciencia. Finalmente es lo único que importa. Y todo lo que hay en este mundo es una herramienta para poder elevar nuestro nivel de conciencia. Ahora, siendo que estamos entrando en la época de Acuario, regido por Saturno y regido por Urano, el tiempo y lo nuevo, los nuevos tiempos. Son energías, son niveles de conciencia que deben de quedar, que deben sobrevivir. No basta con que sea algo distinto y nuevo, sino que debe de permanecer. Entonces, ese cuadro, ese código de ADN, esa carta astral, vamos a traerla dentro de nuestro cuerpo. Vamos a integrar esa imagen en nuestra mente. ¿Cómo nos hace sentir cuando nos vemos al espejo? ¿Nos libera o nos asusta? ¿Nos llena de terror o nos llena de alegría? ¿Queremos huir a lo que somos, pensando que es aburrido? ¿O es la cosa más interesante y bella del mundo? Solamente desde la valoración de nuestra identidad, desde el realmente valorarnos como somos y no como nos ven los demás, tal vez ni siquiera por cómo nos vemos nosotros mismos, podemos empezar a descubrirnos más a profundidad. Entonces empezamos a brillar, empezamos a observar, estando en ese cuarto en blanco, que nos rodea una energía dorada. Es la transmutación del plomo en oro, del ego en el yo superior. Y al brillar con esa energía, se revelan partes de ese ADN, de ese cuadro, de esa carta astral, que normalmente no somos capaces de ver. Pero ahí están latentes dentro de nuestra energía. Y hay una forma perfecta de entendernos, hay una forma perfecta de poder utilizar nuestra energía, así como hay una llave para cada candado. Y solamente en el candado apropiado va a caber nuestra llave. Entonces, el entender, el percibirnos tal y como somos y el
valorarnos tal y como somos. Nos permite abrir el candado de la conciencia. Ese brillo dorado se queda dentro de nuestra mente, dentro de nuestra cabeza. Y entonces, cuando estemos listos, listas, podemos abrir los ojos, volver a respirar normalmente y volver al mundo sintiendo cómo nuestra energía la ponemos en todas las relaciones que tenemos, en todos los proyectos que tenemos, en todo lo que construimos y en todo lo que creamos. Y podemos ver cómo responden los demás a eso que nosotros hemos hecho. Y si lo que vale es la respuesta del otro o lo que yo puedo ver en lo que he producido. Muchas gracias por estar conmigo en la meditación del día de hoy. Vamos a hacer la meditación el próximo jueves también. Probablemente ya no va a ser en el Parque Rufino Tamayo. Les avisaré a través de los eventos de Facebook. Por favor, síganme en Facebook, en Astrología 999, Astropsicología 999, en Instagram, Astropsicólogo. Y a través del WhatsApp me pueden mandar mensajes para hacer sus sesiones de lectura de carta astral, terapia astrológica, terapia astral, que es como lo denominé, para revelar su verdadera esencia y cómo trabajarla y llevarla a esa perfección de percepción y obtener resultados 10 veces más rápidos que cualquier otra terapia que yo conozca al menos. El número del WhatsApp es 811-044-5283. Que tengan muy buena mañana y un excelente fin de semana de luna nueva en Acuario, que va a estar algo neurótica. Va a haber cambios, va a haber estrés, pero todo cambio para bien. Que tengan una maravillosa mañana. Hasta luego.